Durante siglos, la lapidación ha sido considerada uno de los castigos más crueles de la historia. Pero muy pocos saben qué ocurría realmente después de que se arrojara la primera piedra. Los relatos de testigos presenciales de Afganistán y las pruebas médicas revelan una realidad aún más sombría que la propia condena, en la que la muerte solía tardar en llegar. La lapidación es una de las formas de ejecución más antiguas conocidas en la historia de la humanidad. Hay referencias a ella en algunos de los textos jurídicos y religiosos más antiguos jamás escritos, incluidos pasajes del Antiguo Testamento y antiguos códigos legales mesopotámicos, redactados hace miles de años en la región conocida a menudo como la cuna de la civilización. La lógica de este castigo era comunitaria, no individual. En lugar de que un solo verdugo ejecutara la sentencia, toda una multitud arrojaba piedras al mismo tiempo. Como participaban muchas personas, la responsabilidad por la muerte se repartía entre toda la comunidad. Nadie era considerado el único responsable del asesinato. En el siglo XX, la mayoría de los países y sistemas jurídicos del mundo ya habían abandonado por completo la lapidación y la habían sustituido por otras formas de castigo. Solo subsistía en un reducido número de países que aplicaban interpretaciones especialmente estrictas de la Sharia, el sistema jurídico y moral islámico derivado de las enseñanzas religiosas. Entre ellos, Irán se convirtió en el país más estrechamente asociado con la regulación y codificación formal de la lapidación como pena legal. En 1980, apenas un año después de que la revolución iraní transformara el sistema político del país, el nuevo Código Penal de Irán incluyó instrucciones detalladas sobre cómo debía ejecutarse una condena por lapidación. Una de sus disposiciones, conocida como artículo 119, llegaba incluso a especificar el tamaño de las piedras que podían utilizarse. La ley establecía que no debían ser tan grandes como para matar de inmediato a la persona condenada, pero tampoco tan pequeñas que dejaran de considerarse piedras conforme a la definición jurídica. Este único detalle revela un aspecto fundamental del castigo. La muerte nunca debía ser rápida. La propia ley estaba concebida para prolongar el proceso. Con el tiempo, estas normas se convirtieron en uno de los ejemplos más debatidos de cómo los sistemas jurídicos modernos habían reglamentado formalmente la lapidación, e influyeron en los debates sobre castigos similares en otros lugares, incluido Afganistán varias décadas después. Los talibanes tomaron Kabul, la capital de Afganistán, el 27 de septiembre de 1996. Así pusieron fin a años de una brutal guerra civil entre facciones rivales de muyahidines que se disputaban el poder tras la guerra soviético-afgana. Una vez en el poder, los talibanes actuaron con rapidez para transformar el sistema legal del país. En cuestión de semanas, sustituyeron los tribunales existentes por tribunales religiosos dirigidos por cadíes, jueces que dictaban sentencias según su propia interpretación de la Sharia, en lugar de aplicar un código penal nacional unificado. Este sistema contemplaba castigos como la amputación por robo, la flagelación pública por diversos delitos y la ejecución por adulterio. A menudo, las penas se aplicaban como espectáculos públicos, no como procedimientos judiciales a puerta cerrada. El Estadio Deportivo de Kabul, construido décadas antes para albergar competiciones atléticas y otros acontecimientos deportivos, se convirtió en escenario de castigos públicos y ejecuciones. A los habitantes se les ordenaba con frecuencia que asistieran, o se los presionaba para hacerlo. El objetivo no era únicamente castigar a la persona acusada, sino también enviar un mensaje al resto de la población. Al aplicar estas penas ante grandes multitudes, los talibanes mostraban con toda claridad lo que podía ocurrirle a cualquiera que fuera acusado de infringir esas mismas leyes. Según la interpretación talibán de la ley islámica, el adulterio abarcaba cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Sin embargo, en la práctica, los hombres y las mujeres acusados del mismo delito solían correr suertes muy distintas. Las mujeres tenían muchas más probabilidades de ser condenadas a morir lapidadas, mientras que los hombres recibían con frecuencia penas más leves, como azotes o latigazos. Esta desigualdad se convirtió en un patrón recurrente que volvería a aparecer una y otra vez en casos documentados durante las 2 décadas siguientes. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, las fuerzas estadounidenses y de la coalición emprendieron operaciones militares en Afganistán. En diciembre de ese mismo año, el gobierno talibán fue derrocado.
Los tribunales religiosos que habían funcionado abiertamente bajo su régimen desaparecieron casi de inmediato de Kabul y de la mayoría de las grandes ciudades. Sin embargo, los talibanes no desaparecieron. Muchos combatientes y comandantes se replegaron a zonas rurales y se reorganizaron. Allí donde conservaron su influencia, sobre todo en provincias remotas y alejadas del control gubernamental, los tribunales talibanes no oficiales siguieron actuando en la clandestinidad, en paralelo al sistema jurídico del nuevo gobierno afgano y a menudo en abierta oposición a él. 9 años después de la caída del gobierno talibán, tuvo lugar en la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán, la primera ejecución por lapidación confirmada del periodo posterior al régimen talibán. Según los informes, un hombre casado y una mujer soltera habían iniciado una relación y finalmente huyeron juntos de sus familias en el distrito de Dasht-e-Archi. Combatientes talibanes los localizaron y capturaron más tarde. Ambos fueron condenados a muerte por adulterio y lapidados. Amnistía Internacional confirmó posteriormente que se trataba de la primera ejecución por lapidación documentada en Afganistán desde que los talibanes fueron apartados del poder en 2001. Sam Zarifi, director de la Organización para Asia-Pacífico, condenó públicamente las ejecuciones. También advirtió de que las conversaciones en curso sobre una posible negociación con los talibanes podían debilitar la protección de los derechos humanos que Afganistán llevaba casi una década intentando reconstruir tras la caída del régimen. El caso puso de relieve una realidad inquietante. Aunque los talibanes ya no controlaban el gobierno nacional de Afganistán, sus comandantes locales aún conservaban en ciertos distritos el poder y la influencia suficientes para celebrar sus propios juicios, dictar condenas a muerte y llevar a cabo ejecuciones ante las comunidades locales. En la práctica, dentro de Afganistán funcionaba un sistema de justicia paralelo que imponía sus propias normas y castigos, pese a la existencia de un sistema jurídico oficial completamente independiente y reconocido por el gobierno. Un video que salió a la luz al año siguiente ofreció al mundo exterior la imagen más clara hasta entonces de cómo se desarrollaba una de estas ejecuciones de principio a fin. Las imágenes mostraban una lapidación ocurrida en octubre de 2011, en la provincia afgana de Ghazni. Las víctimas eran un hombre y una mujer acusados de mantener una relación amorosa. Según las informaciones, algunos miembros de la comunidad local se opusieron a la ejecución y no querían que se llevara a cabo. Sin embargo, su rechazo no impidió que los talibanes la consumaran. Cerca de 200 personas se congregaron para presenciarla. Antes de comenzar, un mulá talibán se dirigió a la multitud y expuso lo que describió como la justificación religiosa del castigo. Después, la mujer fue introducida en un hoyo de unos 1,2 metros de profundidad. La fosa era lo bastante profunda para impedirle moverse o intentar escapar, pero lo bastante somera para que la cabeza y los hombros quedaran por encima del suelo, completamente expuestos. A continuación, un grupo de hombres empezó a arrojarle piedras. Más tarde, los testigos describieron cómo la violencia del ataque fue aumentando a medida que avanzaba la ejecución. En un momento dado, una gran piedra golpeó directamente a la mujer en la cabeza y la hizo desplomarse. Finalmente, dejaron de lanzarle piedras. Varias personas entre la multitud comenzaron a debatir si ya había muerto. No era así. Seguía viva. La ejecución terminó cuando uno de los espectadores se adelantó y le disparó 3 veces con un fusil AK-47, causándole la muerte. Después hicieron comparecer al hombre por separado. Le vendaron los ojos con su propia ropa antes de llevar a cabo su ejecución. Las imágenes, obtenidas y emitidas posteriormente por ABC News, se convirtieron en uno de los primeros testimonios visuales claros de una realidad fundamental sobre la lapidación. Las piedras por sí solas no causaban la muerte de forma segura en un plazo fijo o previsible. En este caso, finalmente fueron necesarios los disparos para completar lo que las piedras no habían logrado. Comprender los efectos físicos también permite responder a la pregunta central. ¿Cuánto tiempo puede permanecer viva una persona durante una lapidación? En 1993, el investigador Harold Hillman publicó un estudio científico en la revista académica Perception. Su investigación comparó los efectos físicos del dolor y la muerte en casi todos los principales métodos de ejecución utilizados entonces en el mundo, entre ellos el fusilamiento, el ahorcamiento, la lapidación, la decapitación, la electrocución, la cámara de gas y la inyección letal.
Para llegar a sus conclusiones, Hillman analizó datos procedentes de exámenes post-mortem, estudios con animales y comparaciones médicas con casos de traumatismos graves atendidos por médicos de urgencias. Su conclusión fue clara. Según Hillman, la lapidación provocaba la muerte más lenta de todos los métodos de ejecución analizados en su investigación. Cuando una persona está enterrada hasta el cuello o confinada en una fosa, no puede moverse libremente ni levantar los brazos para protegerse. La cabeza se convierte así en el principal blanco vulnerable, expuesto a las piedras que se lanzan contra ella. La muerte suele producirse porque los golpes repetidos causan graves lesiones en el cráneo y el cerebro, además de hemorragias masivas tanto dentro como fuera de la cabeza. Los médicos suelen comparar estas lesiones con los traumatismos cerebrales que sufren las víctimas de accidentes automovilísticos graves. La diferencia es que, en un choque de gran violencia, suele producirse un único impacto extremadamente potente. En una lapidación, en cambio, la víctima recibe decenas de impactos menores a lo largo del tiempo. Cada golpe agrava el daño causado por los anteriores, hasta que las lesiones cerebrales acumuladas acaban siendo mortales. No se trataba simplemente de una consecuencia involuntaria del castigo. Este efecto estaba incorporado directamente en las normas jurídicas que regulaban la forma en que debía llevarse a cabo la lapidación en lugares como Irán. Como ya se ha mencionado, el Código Penal establecía expresamente que las piedras no podían ser tan grandes como para matar a la víctima con 1 o 2 golpes. En otras palabras, la propia ley exigía que la ejecución se desarrollara de manera gradual, en lugar de terminar rápidamente. La investigación de Harold Hillman también puso de relieve otra observación importante. Durante gran parte de una lapidación, suele oírse a las víctimas gritar, llorar y clamar de dolor. Desde el punto de vista médico, esto es significativo, pues indica que permanecen conscientes y capaces de sentir dolor mucho después de que las primeras piedras golpeen su cuerpo. A partir de datos médicos de supervivientes de traumatismos craneales graves y de testimonios presenciales documentados, como los relativos a la ejecución en la provincia de Ghazni, los expertos calculan que una persona puede seguir con vida durante varios minutos como mínimo. En algunos casos, la supervivencia puede prolongarse mucho más si las primeras piedras golpean los brazos, el pecho u otras partes del cuerpo, en lugar de causar de inmediato lesiones graves en la cabeza. En comparación, la investigación de Harold Hillman determinó que un disparo en la cabeza puede provocar la pérdida de conciencia en una fracción de segundo, mientras que un ahorcamiento judicial ejecutado correctamente puede causar la pérdida de sensibilidad en cuestión de segundos. Según todas las comparaciones médicas disponibles, la lapidación estaba concebida deliberadamente para ser distinta. 4 años después de que se hicieran públicas las imágenes de la ejecución de Ghazni, salió a la luz otro caso de lapidación que tuvo una gran repercusión. Esta vez ocurrió en la provincia de Ghor, en el centro de Afganistán. Aunque el gobierno afgano, respaldado por la comunidad internacional, aún ostentaba oficialmente el poder, gran parte de Ghor seguía bajo una considerable influencia de los talibanes. Esto permitía al grupo mantener sus propios tribunales no oficiales y aplicar sus propios castigos. La víctima era Roxana, una joven de 19 años. La acusaron de mantener una relación prematrimonial con Mohammad Gul, un hombre de 23 años. Según declaró posteriormente a la prensa Mohammad Saman Asimi, un funcionario del gobierno local, un tribunal talibán condenó a Roxana a morir lapidada. Mohammad Gul, acusado de la misma relación, recibió un castigo mucho más leve. En lugar de condenarlo a muerte, el tribunal ordenó que fuera azotado en público. Un video grabado por testigos mostró posteriormente cómo se llevó a cabo la ejecución. En las imágenes se veía a un grupo de hombres arrojando piedras, cada vez con más fuerza, contra una persona confinada en un hoyo excavado en el suelo. A su alrededor, varios espectadores observaban mientras otras personas grababan la ejecución con sus teléfonos móviles. Durante gran parte del video se oían los gritos de Roxana. Las imágenes se convirtieron así en uno de los testimonios contemporáneos más claros de cómo se ejecutaban este tipo de castigos. El asesinato fue ampliamente condenado por gobiernos, organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales de todo el mundo. También reforzó un patrón que se había mantenido con notable constancia desde el primer periodo de los talibanes en el poder, durante los años 90.
En los casos relacionados con acusaciones de adulterio u otras relaciones sexuales fuera del matrimonio, las mujeres recibían una y otra vez castigos mucho más severos que los hombres acusados exactamente de la misma conducta. Durante la década siguiente, ese patrón apenas dio señales de cambiar. El 15 de agosto de 2021, Kabul cayó en manos de los talibanes. Mientras las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN concluían su retirada de Afganistán tras casi 20 años de guerra. Apenas unas semanas después de tomar el control del país, los talibanes comenzaron a reconstruir el mismo sistema de tribunales religiosos que habían implantado durante su primer régimen, en los años 90. Sin embargo, esta vez ya no quedaba ningún gobierno afgano rival que pudiera disputarles la autoridad en parte alguna del país. La violencia reapareció casi de inmediato, aunque no mediante procesos judiciales formales. Human Rights Watch documentó 47 casos de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas de antiguos miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad afganas tan solo entre el 15 de agosto y el 31 de octubre de 2021. Una ejecución sumaria consiste en matar a una persona sin un juicio justo ni proceso legal alguno. Estos casos se concentraron en las provincias de Ghazni, Helmand, Kandahar y Kunduz, aunque también se denunciaron incidentes similares en Khost, Paktiya y Paktika. Aquellos primeros asesinatos no fueron lapidaciones. Las víctimas eran antiguos soldados, policías y miembros de los servicios de inteligencia que ya se habían rendido y que, aún así, fueron ejecutados. Con todo, estos hechos revelaron un patrón importante. Apenas unos meses después de volver al poder, los talibanes habían comenzado de nuevo a gobernar mediante el miedo y la intimidación pública, recurriendo a los mismos métodos que les habían permitido mantener el control durante su primer régimen, unos 25 años antes. El 7 de diciembre de 2022, los talibanes llevaron a cabo la primera ejecución pública confirmada oficialmente desde su regreso al poder. El hombre ejecutado había sido condenado por apuñalar mortalmente a otro hombre en 2017, varios años antes de que los talibanes recuperaran el control de Afganistán. No fue lapidado. En su lugar, le dispararon. Uno de los aspectos inusuales de la ejecución fue quién la llevó a cabo. En vez de ejecutarlo funcionarios talibanes, los disparos mortales los efectuó el padre de la víctima del asesinato. La ejecución siguió la interpretación talibana de la qisas, una forma de justicia retributiva contemplada en la ley islámica que, en determinadas circunstancias, concede a la familia de la víctima el derecho a ejecutar o autorizar el castigo. El acontecimiento atrajo la atención no solo por la ejecución en sí, sino también por los altos dirigentes talibanes que asistieron. El portavoz talibán Zabihullah Mujahid anunció que estaban presentes más de una docena de altos funcionarios. Entre ellos se encontraban el ministro interino del Interior, Sirayuddin Haqqani, el viceprimer ministro interino, Abdul Ghani Baradar, el presidente del Tribunal Supremo, y los ministros interinos de Exteriores y Educación. No fue una ejecución discreta llevada a cabo por comandantes locales en una aldea aislada. Se trató como un acto oficial del Estado. Según los talibanes, 3 tribunales distintos habían revisado la condena a muerte antes de que recibiera la aprobación definitiva del líder espiritual supremo del grupo, Haibatullah Akhundzada, quien opera desde Kandahar. Diversos informes también señalaban que, con anterioridad, ese mismo mes, Akhundzada se había reunido con jueces y les había ordenado dictar sentencias basadas en una interpretación estricta de la Sharia. En las semanas previas a la ejecución, ya se habían reanudado en varias provincias las flagelaciones públicas por delitos como robo y adulterio, pese a que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas había pedido a los talibanes que pusieran fin a estos castigos. Durante los 2 años siguientes, el Tribunal Supremo de los talibanes comenzó a publicar estadísticas sobre su actividad judicial. Muchos observadores consideraban que estos informes pretendían demostrar el compromiso del grupo con la aplicación de su propia interpretación de la ley religiosa en todo Afganistán. Según las cifras de los propios talibanes, entre la toma del poder en 2021 y unos 3 años después, el Tribunal Supremo dictó más de 176 condenas a muerte y 37 sentencias de lapidación. Durante ese mismo periodo, 587 personas, entre ellas 106 mujeres, fueron sometidas a castigos corporales en público.
El desglose anual muestra que más de 295 personas fueron flageladas públicamente entre marzo de 2022 y marzo de 2023. Durante el año siguiente, la cifra cayó de forma pronunciada hasta 44, antes de volver a superar las 240 en el año posterior. Human Rights Watch confirmó por separado varias ejecuciones, además de al menos una lapidación adicional que había sido autorizada por tribunales talibanes y funcionarios locales tras el regreso del grupo al poder. Estos casos no formaban parte del número, mucho mayor, de ejecuciones extrajudiciales de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad afganas, que, según las estimaciones de los investigadores, ascendían a cientos. Ciudadanos afganos, periodistas y organizaciones de derechos humanos han sostenido reiteradamente que la cifra real de ejecuciones y lapidaciones probablemente sea muy superior a la que reconocen oficialmente los talibanes, ya que muchos de estos castigos se llevan a cabo en distritos rurales remotos, donde los observadores independientes tienen poco o ningún acceso. En mayo de 2023, las Naciones Unidas instaron formalmente a los talibanes a detener todas las ejecuciones estatales, tras publicar un informe que documentaba ejecuciones públicas, lapidaciones, flagelaciones, afeitados forzosos de la cabeza y otras formas de castigo físico en todo Afganistán. A mediados de 2023, se habían llevado a cabo al menos 5 ejecuciones públicas desde que los talibanes regresaron al poder en 2021. Tuvieron lugar en las provincias de Ghazni, Farah, Laghman y Sarepul. El uso continuado de la lapidación en Afganistán está estrechamente ligado al funcionamiento del sistema jurídico talibán. A diferencia de muchos sistemas legales modernos, este no se basa en un código penal fijo que los legisladores puedan reformar o derogar fácilmente. Sus sentencias se fundamentan, en cambio, en la interpretación que los eruditos religiosos hacen de textos religiosos de hace siglos. Bajo el liderazgo de Haibatullah Akhundzada, los talibanes han situado sistemáticamente la aplicación estricta de su interpretación de la ley islámica, la Sharia, por encima de las críticas internacionales, la presión diplomática o el aislamiento económico del país. También existe otro factor importante, sobre todo fuera de las ciudades más grandes de Afganistán. Durante décadas, los sucesivos gobiernos afganos, incluidas la monarquía, la república posterior y el gobierno respaldado internacionalmente, que gobernó después de 2001, tuvieron dificultades para establecer una autoridad plena sobre muchas provincias rurales y remotas. En esas zonas, los tribunales religiosos locales ya habían llenado ese vacío mucho antes de que los talibanes aparecieran bajo su forma actual. Muchos habitantes de las aldeas consideraban que esos tribunales eran más accesibles que los tribunales gubernamentales, situados a gran distancia y criticados con frecuencia por su corrupción, sus demoras y su ineficacia. Esa realidad no desapareció de repente cuando los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021. Fue la misma situación que permitió a los tribunales administrados por los talibanes seguir funcionando en lugares como Kunduz, en 2010, Ghazni, en 2011, y Ghor, en 2015, años antes de que volvieran a hacerse con el control del Palacio Presidencial de Kabul.